Buenas tardes, bienvenidas todas y todos. Vamos a dar inicio a la 33ª sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, hoy 14 de junio de 2025, siendo las 19:31. Secretario, por favor, sírvase a tomar lista de asistencia para verificar la existencia del quórum legal requerido para llevar a cabo la presente sesión. Buenas tardes, como lo solicita Presidenta, consejeras y consejeros electorales, con su permiso procedo a tomar lista de asistencia. Consejera Georgina Ávila Silva. Presente. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. Presente. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. Presente. Consejero Víctor Yuri Zapata Leo. Presente. Consejero Ricardo Centeno Fernández. Presente. Consejera Presidenta Yanko Durán Prieto. Presente. Presidenta certifica que se encuentra la totalidad de los integrantes del Consejo Estatal con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Se declara entonces formalmente instalada la 33ª sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por existir el quórum legal que para ello se requiere. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Por favor, secretario, continuemos con el desarrollo de la sesión. Presidenta, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría someta a consideración de este Consejo la propuesta para que dentro de la presente sesión se lleve a cabo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretario, formule la consulta. Gracias, Presidenta. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta. Los que estén por la afirmativa de la misma, a favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, certifico que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Gracias. Por favor, sírvase a dar lectura del orden del día que se propone para desahogar en la sesión del día de hoy. Como lo indica Presidenta, el orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal. 2, lectura del orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, informe final que rinde la presidencia de la Comisión Temporal de Seguimiento al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 4, proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se modifica la integración de la Asamblea Distrital Benito Juárez del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 5, proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el que se asignan juezas y jueces de primera instancia del Distrito Judicial 1 Abraham González en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 6. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se asigna jueza y jueces de primera instancia y menor del Juzgado Distrito Judicial 2 Andrés del Río en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 7. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se asigna jueza y juez de primera instancia y menor del Distrito Judicial 3 Arteaga en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 8. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el que se asigna juezas y jueces de primera instancia y menores del Distrito Judicial 4 Benito Juárez en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 9. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el que se asignan juezas y jueces de primera instancia y menores del Distrito Judicial 6 Camargo en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 10. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se asignan jueces y jueces de primera instancia y menores del Distrito Judicial 7 Galeana en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 11. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se asignan juezas y jueces de primera instancia y menores del Distrito Judicial 8 Guerrero en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 12. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se asignan juezas y jueces de primera instancia y menores del Distrito Judicial 9 Hidalgo en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025.
13. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se asignan jueza y juez de primera instancia del Distrito Judicial 10 Jiménez en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 14. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se asigna juez de primera instancia del Distrito Judicial 11 Manuel Ojinaga en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 15. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, por el cual se asigna jueza y juez de primera instancia del Distrito Judicial 12 Mina en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 16. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, por el cual se asigna juezas y juez de primera instancia y menores del Distrito Judicial 14, Rayón, en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 17. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se realiza el cómputo estatal de la elección de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial y se emiten las actas respectivas en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 18. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se asignan magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y se declara la validez de la elección del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 19. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se asignan magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Chihuahua y se declara la validez de la elección del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Se somete a consideración del Consejo el proyecto del orden del día que ya nos han enumerado. Si alguien desea intervenir, estoy a sus órdenes en primera ronda. Muy bien, habiendo comentarios, le solicito, por favor, secretario, que someta a votación el orden del día correspondiente. Conforme lo indica, Presidenta, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa del mismo, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, certifico que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Gracias. Continuemos, por favor, con el desahogo del siguiente punto. Conforme lo indica, Presidenta, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe final que rinde la presidencia de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. Gracias. Está a consideración del Consejo el informe referido. Si alguien desea comentar, estoy a sus órdenes. Adelante, tiene el uso de la voz la consejera Frida Licano en primera ronda. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a las personas que nos acompañan en este recinto y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Me voy a permitir de manera sucinta dar una explicación respecto a este informe. El informe da cuenta de los debates que se celebraron con motivo de este proceso electoral. Vale la pena decir que Chihuahua fue el primer estado del país y de los pocos en organizar debates entre candidaturas de personas juzgadoras. Y también, bueno, la estructura de este informe cumple con los criterios que este consejo mandató en cuanto a niveles de participación, los principales temas debatidos, la participación ciudadana en cada uno de los debates, la participación de los medios de comunicación y recomendaciones para mejorar futuros foros en línea. También vale la pena resaltar que todos nuestros debates fueron traducidos en 3 lenguas originarias: Rarámuri Alta, Rarámuri Baja, Guarijó y también en lengua de señas mexicanas. Quiero especialmente agradecer y reconocer el trabajo de 2 de nuestras áreas técnicas, la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Sistemas, quienes estuvieron muy atentas a la realización de estos ejercicios. Los modos de participación fueron mediante la plataforma de debates 2025, en donde tuvimos 370 videos respuestas a las preguntas planteadas y 4 debates de magistraturas realizados en tiempo real, donde participaron 66 personas candidatas y los mayores, mejor dicho, los temas que más atención pues atrajeron por parte de la ciudadanía y de las candidaturas fueron ética judicial, justicia abierta, acceso a la justicia, corrupción, perspectiva de género, derechos humanos y, por supuesto, temas especializados en la materia. Sería 4. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda?
Muy bien, habiendo más intervenciones, le solicito por favor, secretario, que continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Conforme lo indica, Presidenta, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, por el cual se modifica la integración de la Asamblea Distrital Benito Juárez del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. Gracias. Esta consideración del Consejo, el proyecto de acuerdo que nos mencionan. Si alguien desea intervenir, estoy a sus órdenes en primera ronda. Muy bien, habiendo comentarios, le pido por favor que someta a votación el proyecto. Conforme lo instruye, Presidenta, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo. Los que estén por su afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Gracias. Presidenta, hago constar que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Muchas gracias. Continuemos por favor con el siguiente punto. Claro que sí, Presidenta. Previo a continuar con el desahogo del orden del día y con fundamento en el artículo 23, numeral 3 del reglamento de sesiones de este instituto, me permito solicitar su autorización a fin de que los puntos numerados del 5º al 16º del orden del día sean rendidos de forma conjunta. Adelante, secretario, formule por favor la consulta. Gracias, Presidenta. Consejeras y consejeros electorales, se propone el someter a su consideración de forma conjunta los proyectos de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, por los que se asignan juezas y jueces de primera instancia y menores de 12 distritos judiciales en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025, descritos del punto 5º al 16º del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, hago constar que la propuesta de someter a consideración de este Consejo de forma conjunta los proyectos de acuerdo referidos fue aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Muchas gracias. Continuemos entonces con el desahogo del punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. Los siguientes puntos del orden del día son los relativos a los proyectos de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, por lo que se asignan juezas y jueces de primera instancia y menores de 12 distritos judiciales en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025, descritos del punto 5º al 16º del orden del día. Muchas gracias. Se somete a consideración del Consejo los proyectos de acuerdo que ya nos han referido. Si alguien tiene comentarios o desea intervenir, estoy a sus órdenes. Adelante, tiene el uso de la voz el consejero Yuri Zapata en primera ronda. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. En estos acuerdos que se ponen a consideración, quisiera referir justamente el cumplimiento que se realiza del acuerdo del Instituto Estatal Electoral IEC 77/2025, que fueron los criterios de paridad establecidos por este instituto para dar cumplimiento justamente a las disposiciones de la Constitución del Estado, reformados y publicados el 25 de diciembre del año pasado, y de la propia ley reglamentaria electoral para personas juzgadoras de este año, de enero de este año. Y en ella se establecieron, adicionalmente a estas disposiciones que nos obligan a la paridad, dos propuestas o acciones afirmativas para hacer cumplir justamente la paridad, no solamente a nivel global o estatal, en el total de cargos a designar a personas juzgadoras, tanto de juzgados de primera instancia como menores, como de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina. En ese sentido, el acuerdo del instituto estableció como medida afirmativa justamente el cumplimiento del principio de paridad, no solamente del total de cargos, es decir, que del total de los 270 cargos de personas juzgadoras, no se limitara solamente a 135 mujeres, 135 hombres, sino que se revisara o se verificara por distrito judicial en todas las materias. Es así que de los distintos acuerdos que hoy se señalan, tenemos 12 distritos que ya concluyeron su cómputo distrital para personas juzgadoras, además de que obviamente todos ya cumplieron o ya concluyeron su cómputo para personas de la judicatura, de la magistratura, perdón. En ellos puede encontrarse justamente dos acuerdos del Distrito Judicial Galeana y del Distrito Judicial Jiménez, que requieren justamente un ajuste de integración. Es decir, que requieren que revisemos que no se puedan asignar el total de cargos como está dispuesto por votación, sino que se recomponga o se ajuste en la medida en la que requieren integrarse personas juzgadoras en estos dos distritos, mujeres del género femenino. Y en ese sentido, tanto en el Distrito Judicial Galeana como en el Distrito Judicial Jiménez,
se hace una recomposición, haciendo cumplir justamente el acuerdo 77, diagonal 2025, se establece esta obligación. Con lo cual, del total de 81 cargos que se asignan en estos 12 distritos, quedan 42 mujeres y 32 hombres como juezas y jueces respectivamente. Con eso justamente damos cumplimiento a esta obligación que se había dispuesto en los criterios de paridad de este instituto como ajustes de asignación por género, para que de los 2 cargos que son en Jiménez, uno fuera de una mujer y otro fuera de un hombre, y de igual forma en el Distrito Judicial Galeana. Es cuanto. Gracias, consejero. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Muy bien, no habiendo mayor intervención, le solicito por favor, secretario, que se sirva a tomar la votación correspondiente. Conforme lo instruye Presidenta, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación de los proyectos de acuerdo, los que estén por su afirmativa, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Gracias. Presidenta, hago constar que los proyectos de acuerdo fueron aprobados por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Muchas gracias. Continuemos por favor con el siguiente punto. Como lo instruye Presidenta, el siguiente punto del orden del día es relativo al proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, por el que se realiza el cómputo estatal de la elección de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, y se emiten las actas respectivas en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. Gracias. Se somete a consideración del Consejo el proyecto de acuerdo que nos mencionan. Si alguien desea intervenir, estoy a sus órdenes. Muy bien, habiendo intervenciones, le pido por favor, secretario, que se sirva a someter a votación el proyecto correspondiente. Conforme lo instruye Presidenta, consejeros y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo. Los que estén por su afirmativa, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Gracias. Presidenta, hago constar que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Gracias. Continuemos por favor con el siguiente punto. Sí, si me permite, Presidenta, en consecuencia de ya que fue aprobado el acuerdo de cómputo de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, solicitaría que se impriman las actas de cómputo para que sean firmadas por los integrantes de este consejo, mismas que tienen que ser aprobadas, que fueron aprobadas a las 19:48. Entonces esperamos unos momentos en lo que se hace la impresión de las actas. Sí, les ponme un beso. Sí. No, comenzar. Las actas. Sí, porque además iba a estar, te iba a poner la hora. Y ahí fue como 15 pruebas. El mandar.
Gatita. Fue conmigo. Ahí están estas cosas firmadas. Préstámelas. Aquí me quedo ya con todas la presenta. Las mostramos. ¿Quieren mostrar? Ok. Gracias. Continuamos, por favor, con el desahogo del punto del orden del día. Conforme le instruye, presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, por el cual se asignan magistraturas
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y se declara la validez de la elección del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. Muchas gracias. Se somete a consideración del Consejo el proyecto de acuerdo que nos refieren. Si alguien desea intervenir, estoy a sus órdenes en primera ronda. Muy bien, no habiendo. Adelante, tiene el uso de la voz el consejero Zapata. Gracias, Presidenta. De igual forma que con los proyectos anteriores de asignación, damos cumplimiento al artículo 23 de la ley reglamentaria que establece el proceso de asignación. Hace unos momentos establecimos justamente el cómputo de la elección para magistraturas del Estado de Chihuahua, que incluyen tanto las 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia como las nuevas 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Y hay que señalar justamente que la propia ley nos establece el procedimiento desde la propia reforma constitucional federal que obliga a los estados a adecuar justamente la constitución local y las leyes locales, establecen el proceso para dar cumplimiento al principio de paridad. Y esto tiene que ver pues con dos reformas constitucionales previas, que es la reforma 2014 de la paridad, incluida como un principio constitucional y un derecho humano en el artículo 41, y la propia reforma de 2019, otra vez al propio artículo 41 que establece la paridad en todo. En ese sentido, justamente el procedimiento para la asignación de magistraturas se establece de forma alternada y sucesiva por materia. Son 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia divididas en 3 materias: materia civil, familiar y penal. Pero establece que para la asignación se tome en cuenta siempre el orden decreciente de votación obtenida, justamente alternando la asignación primero con la primera mujer en votación y luego con el primer hombre en votación. Y esto tiene que ver con otra obligación de la propia ley que establece que la votación debe garantizar que la ciudadanía justamente votara por igual cantidad de cargos para mujeres e igual cantidad de cargos para hombres, indistintamente si superaban 10 magistraturas a cubrir o vacantes, o 3 mujeres y 2 hombres para los casos de la materia familiar y de disciplina. Es así que del total de opciones estatales, con la votación obtenida, como ya se aprobó hace unos momentos o se refirió en el cómputo estatal para las magistraturas, tuvimos la posibilidad de votar hasta por 11.662.000 cargos para las magistraturas. Pero obviamente no todos los votos fueron válidos. Apenas un poco más de 9 millones fueron válidos, otros fueron nulos y otros fueron recuadros no utilizados. Entonces, lo que teníamos que hacer justamente en este acuerdo se refiere es ordenar las votaciones obtenidas por cada una de las magistraturas, que en la propia boleta estaban separadas las mujeres de los hombres por materia. Y esto tiene que ver con algunas notas que se han señalado en los medios, incluso de algunas personas que han referido las más altas votaciones obtenidas por algunas de las candidaturas, que en muchos de los casos son mujeres. Sin embargo, señalan, parece con algo de desconocimiento de la propia ley, que pudieran asignarse más mujeres que las que la propia ley establece como techo. Para bien o para mal, la ley establece un límite máximo. Es decir, que si bien es cierto, de las 30 magistraturas se deberían asignar 15 mujeres, 15 hombres, por el procedimiento descrito anteriormente de que se asignen por materia, primero una mujer y luego un hombre, por orden decreciente de votación, alternando y sucesivamente entre los géneros, de las 11 magistraturas civiles, 6 se asignan a mujeres, 5 a hombres. 3 se asignan en materia familiar a mujeres, 2 a hombres. O para materia penal, las 14, 7 y 7. O en su caso también para la disciplina 3 y 2. Sin embargo, entonces esto no hace posible cumplir la disposición que establece que la paridad sería 15 y 15, sino que serían entonces 16 y 14. Esa disposición justamente nosotros la referimos en el acuerdo de criterios de paridad que establecimos en meses pasados, el que hemos referido, el acuerdo 77, diagonal 2025, que teníamos que seguir justamente ese procedimiento. Pero es incorrecto pensar hoy que si hay mujeres que tienen más votación que hombres, tengan mejor derecho a la asignación, por el simple hecho de que la propia boleta
estuvo separada la votación de mujeres y la votación de hombres. Es decir, las votaciones de ambos géneros estaban separadas, no competían con el otro género, competían con candidaturas del mismo género. Por lo tanto, no es comparable la votación de mujeres con hombres o de hombres con mujeres en el proceso justamente de asignación. Si fuera posible asignar de esa manera, entonces se hubiera dispuesto en la ley que el número total de votos para cada materia fuera indistinto para mujeres y hombres, y que entonces el límite mínimo de mujeres a asignar fuera 15, pero que no hubiera justamente un techo, sino que fuera un piso en relación a que si había más mujeres que obtuvieran más votos que hombres en el orden decreciente, estos pudieran ser asignados. Por eso es que en este acuerdo se da pleno cumplimiento a esta asignación, dando justamente asignación a 6 mujeres en materia civil, 5 hombres en materia civil, 3 mujeres en materia familiar, 2 hombres en materia familiar y 7 mujeres y 7 hombres en materia penal. ¿Cuánto? Gracias, consejero. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Adelante, consejera Ávila. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala de sesiones y a quienes nos siguen de manera virtual. Me voy a permitir referir también a la participación de mi compañero, el consejero Zapata. Y quiero iniciar aclarando, reconociendo que los acuerdos que se han puesto a nuestra consideración, como el presente y como los que acabamos de votar, cumplen, efectivamente cumplen con la regulación local, con la legislación local y con la Constitución, regulación que fue reformada para este proceso extraordinario. Y quiero dejar eso bien claro. Estos acuerdos están cumpliendo con lo que se nos ordenó en la ley. Este proceso ha sido histórico y lo hemos mencionado ya en diversas ocasiones, pero uno de los puntos que yo quiero señalar y que refiere lo distinto, lo importante de este proceso, lo excepcional, lo diferente de este proceso, es que a diferencia de otros, en las mujeres tuvieron muchos más votos que los hombres. Esa no es una tendencia regular. Es un fenómeno realmente inesperado. Entonces, no quiero dejar pasar el momento para hablar de paridad, para hablar del principio constitucional de paridad, que lo mencionamos, lo escuchamos y no estoy segura que realmente entendamos en qué consiste este principio constitucional, que es una obligación de que todos los órganos de toma de decisiones del país, de cualquier nivel, ya sea federal, estatal o municipal, estén integrados de forma paritaria. Y de forma paritaria significa no nada más 50 y 50. Esta aclaración también ya la hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me voy a referir en varias sentencias, pero me voy a referir al sub-JS 9914 del 2020, en donde establece que la paridad se cumple por lo menos con la mitad de mujeres. Establece que la paridad es un piso, no es un techo. La paridad es un punto de partida, es un mínimo, no es un máximo. Y además establece literalmente que aunque se establezca un 50% de representatividad de mujeres en cargos, no se vulnera este principio si se rebasa este porcentaje en favor de ellas. Considera que la paridad no es un techo, sino un piso mínimo para que se optimice la participación política de las mujeres y que para llegar a ella no se debe de apegar solamente a términos cuantitativos, y esto es lo relevante, sino también cualitativos. Deben de aplicarse mecanismos para maximizar que las mujeres lleguen a cargos públicos. Desafortunadamente, lo mencionaba también ahorita mi compañero el consejero Zapata, para bien o para mal, la legislación o la regulación local fue construida quizá sin conocer estos criterios que maximizan el derecho de las mujeres, que no se le debe de poner un techo. Aquí se les puso un techo, aquí se les puso un límite. Aquí, desde el glosario de la ley, donde define paridad como 50 y 50 para ambos géneros.
desde que se estableció un mecanismo de asignación alternada entre ambos géneros. Todo esto marca un techo para las mujeres, marca un límite. Desafortunadamente, hay que nombrarlo, esto realmente no es paridad. ¿Estamos siguiendo la ley? Sí. ¿Estamos siguiendo la norma? Claro que sí. Pero se nos está olvidando que se puso un límite. Entiendo que este proceso electoral es novedoso, ha sido un gran aprendizaje para todas, para todos, para autoridades, para candidatas, candidatos, para la misma ciudadanía, para medios de comunicación. Y yo espero que se generen los espacios de reflexión necesarios para que próximamente, en un futuro, se generen estas regulaciones sin limitar el acceso de las mujeres. Al contrario, maximizando el acceso de las mujeres a estos cargos de elección popular. Yo hoy quiero referirme a todas estas candidatas, en general candidatas, candidatos que estuvieron en una postura muy difícil. Tuvieron que salir a realizar actividades que no necesariamente conocían, como campañas, como actividades de proselitismo y político que no necesariamente es parte de su expertise o de su función. Además, lo tuvieron que hacer con pocos recursos o sin recursos, oficialmente con recursos propios y con una fiscalización muy intensa. Pero además de ello, las mujeres candidatas se enfrentaron a todo esto, siguieron con sus dobles o triples jornadas, siguieron ejerciendo todos sus roles de cuidados al interior del hogar y además se enfrentaron a un escenario donde había grandes agresiones y violencia política contra las mujeres en razón de género en redes sociales y en medios de comunicación. Todo esto en un escenario que además les puso un techo. Yo quiero hablarle a todas las mujeres el día de hoy, a todas las que participaron, a todas las que votaron, a todas las personas que además votaron con mayor proporción por mujeres. Esperemos que haya grandes cambios. Estoy contenta de que por primera vez en el estado de Chihuahua, más de la mitad de las personas impartidoras de justicia serán mujeres, pero se puso un techo. Esperemos que pronto esto cambie. Gracias, es cuanto. Gracias, consejera. Adelante, consejera Licano, tiene el uso de la voz en primera ronda. Gracias. De nueva cuenta, muy buenas tardes. También me voy a referir, retomando algunos de los puntos que han mencionado tanto mi compañera como mi compañero. En primer lugar, me parece que la reforma, por supuesto, atiendo a que posterior a este proceso electoral habrá tiempo para las reflexiones. Sin embargo, la reforma que hoy nos permite coincidir y asignar los cargos, creo que garantiza mediante dos vías, blinda mediante dos vías la llegada de mujeres, quizá con una limitación, pero es un elemento que hemos pedido por mucho tiempo, que sean listas diferenciadas. Y también que se asigne de manera primigenia a las mujeres y luego que se siga alternando entre los géneros. Y esto es precisamente lo que nos mandata la ley electoral reglamentaria, un proceso de asignación de cargos mediante dos fases. La primera de ellas, que hagamos un listado en orden decreciente de la votación tanto de mujeres como de hombres. Esa es la primera fase para la asignación. Luego que se ha cubierto esa fase, viene la segunda, que implica asignar el primer cargo a la mujer más votada, o a la mujer que viene en el primer lugar de la lista, y luego al primer hombre, y seguir así de manera alternada. Me parece un mecanismo muy válido y que en este momento de la historia del país blinda la llegada de mujeres. O sea, el que sean dos listas, y ya lo refería el consejero Zapata, no se pone a competir mujeres con hombres, sino que se eligen de manera separada por tipo de materia. Y haciendo alusión también a esto, me voy a permitir proponer que en el acuerdo que se está sometiendo, en el proyecto de acuerdo que se está sometiendo a consideración nuestra, esta tarde se replique la tabla que en el apartado 3 viene la asignación precisamente en cumplimiento a la alternancia en los géneros, en donde se inicia con una mujer, se continúa con un hombre para cada una de las materias.
y que esta tabla se replique en los puntos de acuerdo para visualizar sobre todo que se está cumpliendo con lo que la ley nos ha mandatado. Sería la propuesta que haría de modificación en este proyecto de acuerdo. Gracias, consejera. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda? Adelante, consejero Gutiérrez. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. De manera muy breve, pero no quisiera dejar pasar el momento para hacer una serie de comentarios muy precisos. Sin duda, me parece que vivimos un proceso electoral totalmente atípico. Las reglas, el modelo de boleta, los actos de campaña permitidos, etcétera, marcaron un antes y un después en la historia democrática y del sistema electoral mexicano. Sin duda, habrá que generar espacios de diálogo y análisis para encontrar vías de mejora. Este instituto hará lo propio al respecto, pero sin embargo, no podemos dejar también pasar la oportunidad de reconocer todo el trabajo que, a pesar de estas restricciones y a pesar de estos obstáculos sistemáticos, las candidaturas pudieron dar la vuelta y salir avantes y encontrarse el día de hoy como magistradas, magistrados electos para el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Quisiera felicitarles, reconocer todo su trabajo y desearles todo el éxito en su encomienda. Muchas felicidades. Gracias, consejero. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Adelante, adelante, consejero. Sí, nada más acompañar la propuesta de la consejera Licano de incorporar al resolutivo, primero entendí, A los diversos a los resolutivos diversos resolutivos. por materia. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en segunda ronda, en tercera ronda? Muy bien, secretario, no habiendo más intervenciones, lo solicitaría por favor que sometiera a votación el proyecto correspondiente con la adición que solicitan el consejero Yuri Zapata y la consejera Frida Licano. Conforme lo instruye presidenta, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo con las modificaciones anteriormente señaladas. Los que estén por su afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, hago constar que el proyecto de acuerdo con las modificaciones fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Muchas gracias. Pasemos por favor al desahogo del último punto del orden del día. Conforme lo indica presidenta, el último punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, por el cual se asigna magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Chihuahua y se declara la validez de la elección del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. Gracias. Se somete a consideración del Consejo el proyecto de acuerdo que nos mencionan. Si alguien desea intervenir, estoy a sus órdenes en primera ronda. Muy bien, habiendo mayores intervenciones, le pido por favor que someta a votación el proyecto correspondiente. Conforme el estudio de presidenta, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo. Los que estén por su afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, hago constar que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Muchas gracias. Pues hemos agotado los temas y puntos del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la 33ª sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, hoy 14 de junio, siendo las 20:14. Muchas gracias. Sí. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de constancias de mayoría y validez a las personas electas para ocupar las magistraturas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025. Nos honra contar con la presencia de las magistradas y magistrados electos, quienes recibirán la constancia que acredita su elección conforme a la voluntad de la ciudadanía. Para dar inicio a esta ceremonia, cedemos el uso de la voz a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán Prieto. Gracias, Katy. Muchas gracias.
Buenas noches, pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos todos y todas a esta su casa, a la sala de pleno de consejo del Instituto Estatal Electoral. Quiero ser muy breve porque han esperado mucho para este momento, no nada más durante esta hora y cachito que llevamos, sino durante todos estos meses que efectivamente, como ya mencionó mi compañero, pues han sido de una actividad completamente diferente, ajena a las funciones, a las actividades que cada uno y cada una de ustedes desempeña. Quiero felicitarles. Quiero felicitarles por eso, por este momento, por el día de hoy estar recibiendo esta constancia. Yo sé que todavía falta un poquito, un estironcito más, pero en este momento creo que es de celebración, en este momento creo que es de reconocimiento. Les deseo mucho éxito, les deseo muchísimo éxito en este encargo, porque el éxito de ustedes y el buen desempeño de ustedes, el cargo que van a asumir, estoy convencida con muchísima responsabilidad, únicamente se va a reflejar en el éxito de la ciudadanía chihuahuense, en el éxito de las personas justiciables del estado de Chihuahua. Entonces, eso es lo único que quiero comentarles el día de hoy, felicitarles. Están a punto de recibir una constancia que marca un momento histórico, independientemente de cómo haya sido que se dio la reforma, independientemente de cómo haya sido que llegaron al día de hoy. Creo que lo que estamos viviendo es algo inédito y a nosotros desde el Instituto Estatal Electoral, y creo que hablo por todo el Consejo y por todas las personas que integramos el instituto, nos llena de orgullo formar parte de este momento. Y creo que pues ustedes deben estar todavía más orgullosos y orgullosas que nosotros. Muchas felicidades. Bien, las personas electas que recibirán constancia de, iniciando con el Tribunal de Disciplina Judicial son Yasmín Yadira Alanís Reza. Muchas felicidades. Sí, tú debes de tenerlas. El consejero Yuri. Felicidades. Lati- Yuri. Sí. Sí, ándale, no quiere entregarla, ¿eh? Muchas gracias. Sí, por ahí debe estar. Sí. Tiene que firmarla, ¿eh? Al menos la de nosotros la tiene que firmar. Sí, Sí. los dos. Y una es de ella. La copia, la que sea que te la deje. Sí, la copia. Felicidades. Felicidades, felicidades. Yadira Anet Gramer Quiñones. Nancy Josefina Escárcega Valenzuela.
Francisco Javier Acosta Molina. Luis Daniel Mesa González. Continuamos con las personas electas que recibirán constancia del del Tribunal Superior de Justicia en materia civil. Diana Margarita Félix Sierra. Cristina Guadalupe Sandoval Holguín. Debbie León Chacón, quien nos avisó que tuvo un imprevisto y no pudo asistir, así que le haremos llegar su constancia. Niria Janet Treviso Rivera. Gloria Angélica Mendoza Beltrán.
Karina Ivonne Castañeda Carreón. Yamil Atie Gómez. Emanuel Chávez Chávez. Andrés Alfredo Pérez Jaule. Saúl Eduardo Rodríguez Camacho. Roberto Andrés Fuentes Rascón. Continuamos con el Tribunal Superior de Justicia en materia familiar. Iniciamos con Marcela Herrera Sandoval.
Maribel Peinado Machuca. Malí Angélica Olivas Chacón. Rafael Alejandro Corral Valverde. Javier Alberto Torres Pérez. Y para finalizar, nos vamos al Tribunal Superior de Justicia en materia penal. Iniciamos con Claudia Cristina Campos Núñez. Claudia Lucía Juárez Porras. Hortensia García Rodríguez.
Mirel Oralia Lozoya Molina. Perla Guadalupe Ruiz González. María Elizabeth Macías Márquez. Nancy Elizabeth Sánchez Corona. Gerardo Javier Acosta Barrera. José Luis Chacón Rodríguez. Adalberto Vences Vaca.
Rubén Aguilar Gil. Javier Rodolfo Acosta Mendoza. Héctor Villasana Ramírez. Y para finalizar, Jesús David Flores Carrete. En nombre del instituto, muchas gracias a todos y a todas y muchas felicidades.